Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia hoy reconoce la vida de San Ponciano Papa y San Hipólito, presbítero y mártires. Hipólito y Ponciano murieron a causa de los malos tratos sufridos en los trabajos de las minas de Cerdeña, a donde fueron deportados por el emperador Maximino en el año 235. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 12. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que son. Se los permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, hay otros que los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que ilumine este ejercicio orante, este encuentro con Él en su palabra. Por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestros corazones con el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo se renovará y se creará y renovarás la faz de la tierra. Te pedimos que vengas a iluminar el entendimiento, a darnos la gracia de profundizar y degustar esta palabra que nos das hoy como banquete. Enséñanos a poder comprender cómo me toca este texto hoy a mi vida, en qué me hace reflexionar y cómo me ayuda para caminar en tu voluntad y en tu gracia. Como siempre, el primer momento es pausado. No son lecturas rápidas por salir, no, son lecturas pausadas, proclamadas, bien hechas, con buena claridad, en la voz, en la mirada, con los signos de puntuación. Que quede claro el tema, que miremos cuál es la idea principal, otras ideas secundarias, la narrativa, los personajes, las circunstancias tienen que golpearnos para que podamos comprender bien todo lo que se dice. Por eso les vuelvo a indicar Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 12. Ese es el texto. Una segunda lectura, otra tercera lectura, pausada, clara. Después recomponemos mentalmente el texto y lo vamos grabando en la mente y en el corazón. De esa forma podemos entrar a mirar lo que la palabra nos dice. En este primer momento, entonces, ¿quiénes se acercan a Jesús? ¿Qué le preguntan? Dice que para ponerlo a prueba. ¿Cómo responde Jesús ante esta pregunta? ¿Cuáles son las expresiones más llamativas que dice aquí Jesús ante esta pregunta? ¿Qué dice de Moisés y de la situación de la ley antigua respecto a la pregunta que le hacen? ¿Cuál es la actitud que tienen ellos ante lo que Jesús les dice? Y cómo Jesús les da otras perspectivas de lo que son las vocaciones a las cuales Dios llama a los hombres y a las mujeres. ¿Y qué se plantea al final del texto también? ¿Qué palabra me llama la atención? ¿Qué frase me quedó como sonando en el corazón? Todo eso hace parte de que lo vayamos mirando en la lectura. Acuérdense ustedes que este primer momento responde a la pregunta: ¿qué dice el texto? Objetivamente, ¿qué dice el texto?
para que pasemos a un segundo momento que es la meditación. Y en este momento nos preguntamos, ¿qué me dice a mí el texto? ¿Qué nos dice a nosotros? Hoy esta palabra, ¿cómo me interpela? Y por eso los invito a que ampliemos y miremos el texto como tal, para que vayamos profundizando en la meditación a medida que volvemos a mirar las imágenes, las palabras, el contexto que nos da Jesús. Se acercan unos fariseos a Jesús, unos fariseos. Y Mateo lo pone como en la circunstancia que muchas veces nos presentas para ponerlo a prueba, para ver en qué se equivoca, para poder tener con qué decir, vea, es que este es un farsante y nos ha dicho que vayamos en contra de la ley, o etcétera, etcétera, o para agregarle palabras a lo que Jesús dijo y lo cambian de otra manera. Le hablan de un tema puntual y el tema es nada más ni nada menos que el acta de repudio, lo que sería como el divorcio en la época del Antiguo Testamento en Jesús. Por eso la pregunta ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Si ustedes miran en el pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 2, la licitud que pregunta Marcos es si es lícito despedirla. Aquí en Mateo es si por cualquier motivo. Y aquí históricamente, para que comprendamos y vayamos a la meditación, en Israel, si ustedes miran Deuteronomio 24, capítulo 24, versículos 1 al 4, está dado cuando el hombre puede darle un repudio a su mujer. Como quien dice, váyase, no sigo con usted en el matrimonio. Es algo que parece muy machista, pero venía desde esa tradición antigua. Y en eso se cayeron en unos excesos en Israel en el Antiguo Testamento. Y se generaron como dos visiones y dos escuelas, seguramente más, pero las más grandes eran como dos escuelas. Una era una escuela muy laxista que venía de Hillel, un rabino que decía que el hombre podía despedir a su mujer por cualquier causa. No le gustó cómo hizo la comida, no le gustó si se levantó de mal genio, no, y había unos excesos, por cualquier causa le daban un acta de repudio, como quien dice, yo te repudié, no sigo contigo. Pero eso solo lo podía hacer el hombre en esa sociedad hebrea. Y había otra corriente más rigorista, que esa sí viene de Shammai, que decía que el hombre lo podía hacer solo por adulterio. Solo por adulterio. Es un poco más centrada, pero estaban esas dos perspectivas y por eso como hay de dónde tomar y hay opiniones, le hacen la pregunta a Jesús a ver qué opina él. Que se dice el Mesías. Pues ellos dicen que se dice el Mesías, nosotros sabemos que es el Mesías. Pero las preguntas siempre son capciosas. Y en ese contexto entonces del repudio, ¿qué se podía y qué no se podía? Y Jesús les responde de una forma que ellos no esperaban. Porque Jesús, Hijo de Dios, habla desde la sentencia de Dios, desde el origen que Dios ha dado en plenitud y la bondad con que Dios ha creado todo, al hombre y la mujer como reyes de esta creación. Y vuelve a repetir esas palabras tan bonitas del Génesis, como el hombre, el creador, los creó hombre y mujer, hombre y mujer. Y punto, hombre y mujer. Esa es la antropología bíblica clave. ¿Quién es el ser humano? Un hombre y una mujer que son complementarios. Esa es la base, es la respuesta. Y nos sigue citando el Génesis diciendo, ese hombre y esa mujer, pues el padre, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Y termina diciendo, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Frases claras que ustedes y yo hemos escuchado y muchas veces en las lecturas que se toman en el sacramento del matrimonio. Esto de ser una sola carne. El proyecto de Dios es que un hombre y una mujer, si se unen, sean una sola vida, caminen como dos que van compañeros de la existencia y no solo unan pues, su alma, sino también pues, su cuerpo. Hay una pertenencia, se pertenecen el uno al otro y empiezan un camino de la vida. Y ahí está la bendición de Dios. Y en el cristianismo ya no solo ha venido a ser solo un contrato, ya pues, en el ambiente del Génesis es una bendición de Dios. Hoy también lo comprendemos claramente que en esa bendición es un sacramento, es un signo eficaz donde se muestra la presencia de Dios en dos que lo invitan a que camine con ellos.
y que venga y los bendiga. Entonces Él los remite a la base y les explica que Moisés, entonces ellos pues no comprenden porque Moisés entonces mandó darle acta de repudio y divorciarse, y ahí es donde les cito Deuteronomio 24, capítulo 24, versículos 1 al 4. Y Jesús entonces tiene que decir pues que Moisés permitió aquello porque son tercos. Pero en el principio no era así. Vuelve a citar el principio. Y entonces, ahora les digo yo, es muy parecido cuando Jesús habla de aquello de, en la antigüedad se dijo, pero ahora les digo. Lo habla también con el odio, con la ley del talión, etcétera, etcétera. Y aquí propone, de nuevo, ya con la palabra de Él, porque Él es el enviado del Padre, con toda la potestad de recordarle y de ponerlo en el corazón como un principio de orden, es cuál es el amor que Dios ha dispuesto para un hombre y una mujer que deciden caminar juntos con la bendición de Él, y que no se metan todos estos caprichos humanos para que verdaderamente algo tan grande, tan querido por diseño por Dios, quien ha diseñado toda la creación y más el ser humano creado a su imagen y semejanza, y nosotros que somos templos de Él, cuál es la dignidad primera del amor de un hombre y una mujer que reciben la bendición para seguir caminando en la vida juntos. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús conoce, Dios conoce, claro, la dificultad, los momentos difíciles y muchas circunstancias. Pero es que algo tan grande tiene una bendición y se trabaja todos los días. Y recuerda entonces que esa unión, eso es querido por Dios. Y si lo quiere Dios es porque tiene una intencionalidad clara, buena, permanente y perfecta. El amor entre un hombre y una mujer. Y entonces, aquí hay una referencia, siempre Mateo pone, algunos hablan, bueno, aquí dice, no digo por situación de prostitución, es decir, a ver, para que nos hagamos comprender. Ahora les digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Jesús empieza a explicar el adulterio. ¿Y por qué habla de prostitución? Es porque si una mujer ya ha estado en relaciones con otros hombres, ella ya se ha separado y ha sido adúltera ella. Pero si un hombre la deja por cualquier otro motivo, como hacían en Israel, pues ella afectivamente se siente sola y pues corre pues a abrirle el corazón a otros. Entonces Jesús viene a decir aquí que ahí sí tendría la culpa sobre todo este hombre, porque pues seguramente esta mujer le ha sido fiel y en la tristeza, en el vacío, pues ella seguramente nos abrirá su corazón a otras personas. Y esa es la situación. La que ha tenido la culpa a ella, por así decirlo, porque se ha dedicado a estar con otros hombres que no son su esposo, pues ella ya ha caído en un primer momento en adulterio. Espero como hacerme comprender. Pero aquí Jesús quiere hablar cómo el adulterio se da cuando no se sigue con aquel que desde el principio y en bendición, o con aquella pues se ha unido. Pero aquí hay algo muy grande y es muy valioso también sobre la dignidad del hombre y la mujer. Jesús lo que ha hecho con esto es elevar otra vez la dignidad de la mujer, que en este ambiente hebreo era solo el hombre podía decir si él quería dar el acta o no. Y ya vemos los casos, unos más rigoristas, otros más laxos, pero era el hombre. Aquí la mujer es igual al hombre. Es que esto no es de que el marido decida o no si se quiere divorciar. Es un proyecto en Dios para siempre, con la bendición y la gracia de Él, en un camino del crecimiento del amor. La mujer entonces viene a tomar aquí una importancia porque, vuelvo y repito, se abusó en el Antiguo Testamento sobre esto y muchos hicieron que las mujeres, seguramente a punta de mentiras, se inventaron que sus mujeres habían fallado en esto o en pequeños detalles, y con eso las mandaban, las dejaban solas y muchas sufrieron, muchas circunstancias no solo económicas, difíciles, de maltrato, de juicios y de un montón de situaciones tristes. Jesús equiparó aquí todo este amor, un hombre y una mujer, y que resuena ya en el Antiguo Testamento. Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice Adán. Pues aquí hay dos que Dios crea iguales para que sean complementarios y con la bendición de Él construyan el día a día. Y el adulterio entonces Jesús quiere aplicarlo porque si un hombre despide a su mujer y ella
por cualquier motivo, pues la va a forzar a que ella caiga en adulterio. O viceversa, si una mujer entonces empieza a fallar por su adulterio, pues el hombre también empieza a abrir muchas posibilidades. Pero aquí hay algo que, para que no nos juzguemos, porque yo sé que es un tema fuerte hoy en día. Hoy vemos lo que dijo Jesús, la iglesia reconoce que estas palabras de Jesús, por eso da tanta importancia a la indisolubilidad, que es el tema de fondo, y por eso también le parece muy difícil a los que le escuchan aquí a Jesús, dice entonces así es mejor no casarse, y Jesús empieza a hablar de las distintas vocaciones que hay en Dios y que son vocaciones en la libertad humana, el que pueda con esto que lo haga, porque hay unos que empiezan todo este camino al matrimonio y quien comprende que cree en Dios y lo pone en el centro, pues Él va dando la gracia para todo lo que pueda venir en este camino del amor. Hay otros que siguen siendo solos y van mirando su vida en un camino no en un matrimonio, en una unión a una mujer o una mujer a un hombre. Y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos, es decir, quieren como sacerdocio, la vida religiosa, pues consagrarse totalmente a Dios y lo hacen en una motivación que es en libertad humana. Aquí no hay presiones, pero que podamos comprender que quien decide optar por el matrimonio, quien quiere abrirle el corazón a Dios, tiene una fuerza y una gracia que da el sacramento en este contexto ya de esta potestad que tiene la iglesia, de ser testigos de dos que quieren unir la vida, que quieren decirle a Dios, venga y nos acompaña, que esto es muy bonito, pero no es tan fácil, pero Dios viene y les da la fuerza a aquellos que lo dejan entrar. ¿Qué es fácil? Sabemos que no es fácil. Muchos de ustedes lo podrán decir. Y con esto quiero dejar claro que aquí no hay que hacer juicios, porque si vamos a ver las causas de los divorcios, de las separaciones, son múltiples. Y nadie podría juzgar, solo Dios conoce un montón de circunstancias, de casos y mujeres que con muy buena intención se han casado y por circunstancia del hombre no ha podido, o viceversa, o de los dos, porque esto es de dos. Y en este camino entonces recordamos hoy el principio que Jesús dice, porque esto conlleva una opción radical que es todos los días, una opción de tener clara la vocación y la intencionalidad con la cual se hace. Y hoy en este texto se abren varias vocaciones, aquellos que van al matrimonio, que es el texto, la parte más amplia de este texto, y otros que se hacen eunucos, es decir, que quieren consagrarse a Dios o directamente para un ministerio o en la vida religiosa, y cuál es la intencionalidad por lo que la hacen. Pero hoy todo, sea lo que se decía en libertad humana, reconocemos que Dios da un don a cada cual para que elija un estado de vida y en ese estado de vida cuente con su gracia y con su presencia. Lo que pasa es que los criterios del mundo pues le cuesta aquello de hoy entender el valor de la fidelidad, de la entrega, de la donación, del salir de sí mismos y darse, más que recibir y este camino de dos que llegan a ser una sola carne. Y si hay una constatación clara del ser una sola carne, miren, el hijo de un hombre y una mujer, o la hija, es una sola carne de dos. Es un nuevo proyecto de vida en Dios de dos que decidieron unirse y que han querido darlo todo. Y hay un ejemplo, que es también parte de este matrimonio de nuevos hijos de Dios que vienen en un amor de donación, en un amor que se abre a ver los efectos, los frutos de dos que quieren prolongarse también en otros que son iguales a ellos y que los cuidan y que los aman y que quieren pues toda la plenitud de la vida para ellos. Entonces, en esta temática hoy, pues tendríamos que mirar en este vasto mundo de propuestas del mundo de hoy, cómo seguir rescatando la intencionalidad bonita del amor. Porque en el matrimonio, los que eligen el estilo de vida matrimonial deben tener claro por qué lo hacen, para qué lo hacen. Y si son creyentes, tienen una gracia y tienen una fuerza adicional y una capacidad de pedirle a Dios de poder estar cada día preparados para no solo primero toda una pastoral prematrimonial de saber elegir, porque esto es en libertad humana, de saber conocer porque el amor no quita conocimiento, del prepararse a salir del egoísmo que el mundo de hoy nos muestra, y es una de las causas más difíciles de la vida, porque estos a veces, aquellos que han querido y que se han amado y que han querido llegar juntos con una bendición de Dios,
y llegan a ser una sola carne. Tristemente, pues primero eran un alma y llegaron a ser dos almas y llegan a ser un alma en una sola carne con un proyecto y cada quien con un anhelo muy bonito, pero tristemente en un futuro pueden llegar a ser casi como dos fieras en una misma cadena, perdónenme la expresión. Eso es una parte, porque hay matrimonios hermosos, hay gente que ha luchado con dificultades que no faltan y siguen perseverando en esta gracia de Dios. Pero esto es un trabajo cotidiano. Esto es un trabajo de prevenir a tiempo. Y prevenir a tiempo es tener la motivación clara cuando me acerco a alguien, cuáles son las perspectivas, qué conocimiento tengo, cómo se crea pues un matrimonio. Y alguien dirá, no, pues es que sí es muy fácil al principio y tal cosa. Pero precisamente, si uno va a una iglesia y está Dios ahí, el sacerdote es testigo, y la comunidad también, los ministros son los que se van a casar, sobre ellos viene una gracia. Es un sacramento, ya no solo es un contrato por la firma, es una gracia donde Dios se hace presente en dos que quieren invitarlo a la vida. Pero como sé que vuelve muchas veces el momento solo de la Eucaristía y eso que a veces rápidamente y no se valora esa presencia de Dios en el medio, pues van siendo dos que si no ponen a Dios en el medio, pues empieza cada uno con sus egoísmos, con sus proyectos y de pronto no se ajusta el proyecto del otro y empieza el mundo con su sensualidad, con un montón de situaciones, son muchas y cada quien las conoce. Pero no se puede perder el amor de ágape. Aquí hay dos expresiones del amor, el amor eros, que es esa atracción y que los lleva a esa conyugalidad también bonita y inclusive a darse el uno al otro, como un don, se pertenecen el uno al otro, pero eso lo centra, el amor de ágape, y el amor de ágape es ese amor que no pide cuentas, esa de 1 Corintios 13, el amor no es egoísta, no es envidioso, es servicial, se alegra con todo, con el salir de sí mismos, no pasa cuenta de cobro, no está haciendo cálculos humanos. Ese es el que centra el amor eros, que es parte también, y es el que permite como día a día decirle al compañero, al esposo o la esposa, es un compañero de camino. Y los dos juntos, con todo lo que venga diariamente, van construyendo la vida, sabiendo que cuentan con la bendición de Dios. Que no es solo un rito porque somos católicos y hay que recibir la bendición de un sacerdote. No, son dos que son ministros que han recibido una gracia y un don de Dios. Que tienen que tener un proceso de preparación, que tienen que tener un proceso de conocimiento. Y si hay circunstancias muy difíciles porque se dieron y ya hay un matrimonio y hay años y circunstancias difíciles, pues un hombre o una mujer santa, es decir, que busca caminar en Dios, va creando en su cónyuge una fuerza y una conciencia y va permitiendo abrirse también a que el otro valore la vida de otra forma. Una mujer que ora, un hombre que ora, van haciendo de esa entrega de ser fieles a aquel momento de sí acepto, es poder recibir de Dios una fuerza, inclusive cuando el otro no está dando lo mejor, para aquel que sigue firme, sigue teniendo como un respaldo de Dios. Situaciones hay muchas, pero hoy aparece entonces lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nadie puede juzgar a nadie, nadie puede juzgar. Recordamos es que quien quiere abrirse a Dios en este camino de una vocación, de dos que se acompañan en la vida cotidiana, que luchan, que se esfuerzan, que tienen momentos duros que no faltan, pues van creando un camino de vida. Ustedes me han escuchado a mí, no sé si algunos, la repito, una pareja, un hombre y una mujer celebraban 60 años de matrimonio. Festejaron, se han amado, con problemas y con todo, y llegó un momento en que se enfermó la mujer y le tocó ir al médico. El médico le dijo al esposo pues que se preparara porque ella iba a morir rápidamente. Y con toda la tristeza del mundo llegaron a la casa y él empieza a preparar las cositas de su esposita, a revisar una por una, y se encontró una caja, y en esa caja era el único secreto que ella tenía con él. Cuando se casaron, ella le dijo que no le preguntara y que le dejara una cajita que ella tenía ahí, escondida, y no me pregunten cómo, pero él le respetó ese secreto. Y entonces, organizando las cosas de su esposita, entonces llega y le dice a ella que estaba en la cama, ya empezaba la enfermedad a hacer pues toda la situación, la dificultad,
Y ella le dijo, bueno, es momento de que sepas qué hay en esta casa, en esta caja. Y le dijo, cuando yo me fui a casar, mi abuela me llamó aparte y me dijo, hija, el matrimonio es muy bello, pero no es tan fácil. Cuando te dé rabia, que quieras tirarlo todo y quieras acabar a tu esposo y estés muy enojada, no pelees con él. Toma este hilo de este crochet y empieza a tejer una muñequita de crochet. Y teje. Y ahí vas pasando la rabia ante estas circunstancias con tu esposo. Bueno, le explicó eso. Y entonces él abrió la caja y encontró 2 muñequitas de esas de crochet, como se diga, crochet, de tejer, y una muy buena cantidad de dinero. Y entonces el hombre empezó a llorar de la felicidad, como quien dice, 60 años y solo has tejido 2 muñequitas en estas, es decir, solo te he causado 2 momentos de rabia y de desesperación. Bueno, ya lo entendí, solo esas 2 muñequitas, pero toda esta cantidad de dinero, ¿qué es? Y le dice ella, pues esa cantidad de dinero es todas las muñequitas que he vendido en esta época, porque han sido muchas las que he tenido que vender. Y entonces viene la moraleja, es esa vida que seguramente no es fácil, que supone que en algún momento hay uno que está airado, hay otro que está en dificultades, y cómo se apoyan, cómo se ayudan, cómo en esos momentos de catarsis y de ira se controlan para no decir malas palabras y no causar daño, y más bien después en un diálogo pues se construye, se le pide a Dios con toda la fuerza y la gracia y puedan seguir adelante. Entonces la motivación es el amor que crece, es el amor maduro que va buscando la fuerza en Dios, es el amor de 2 que se conocieron, que se amaron con virtudes y con dificultades, con conocimientos de las cosas que tiene la familia del uno y del otro, con claridad en la motivación por la cual quisieron ser compañeros de camino, con una bendición de Dios. Porque ahí está mucho de los problemas, que se llega al matrimonio no teniendo claro cuál es la motivación. Pues la motivación no es solo un cuerpo bonito de una mujer o de un hombre en aquella época que son jóvenes, o porque el uno tiene plata y que es de tal familia. Eso no empieza bien. La motivación es quién es carne de mi carne, hueso de mis huesos, y quién es mi compañero o compañera de vida, que quiero disfrutarme el día a día con todo lo que trae. Y ahí entonces toda una pastoral que hay que trabajar en los jóvenes, y ustedes que son padres o abuelas, cómo se le ayuda a los jóvenes, porque pues uno en la juventud va tomando decisiones pues como muy, y más en el mundo de hoy con estos impulsos que hoy sí pero mañana no, y con estas situaciones que son volubles. Hoy pidámosle a Dios la gracia de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué le trae esta palabra a ustedes hoy? Oremos por todos los matrimonios. Sabemos que no es fácil, sabemos que hay todo un camino que es de día a día, y solo en Dios hay una fuerza, solo en Dios hay una capacidad. Para aquellos que han decidido tener un proyecto de vida también como célibes, sean o no religiosos, que tengan la gracia también de caminar en la voluntad de Dios y de tener este don de vivir su vida en la libertad. Dios no hace fuerza a nadie, Dios respeta la libertad humana. Alguien dirá, es que miras, Dios, este marido que me diste. Y en eso sí hay que decir que Dios permite la libertad humana, y cuando 2 llegan allá, Él dice, listo, bueno, Dios conoce las situaciones, pero es el que quiere dar bendición para que día a día, con los momentos duros, con los buenos, pero 2 que lo ponen en el centro. Hoy pensemos en nuestros matrimonios, en los bonitos ejemplos, en la perseverancia que muchos hoy nos enseñan, los de la antigüedad, y alguien dirá que la sumisión de las mujeres, y bueno, tantas cosas que cada quien pensará. Y volvemos al tema, hay muchas cosas muy complejas, solo Dios conoce muchas circunstancias y no vamos a juzgar. Pero a la base hay un proyecto de Dios que es de Dios, muy bonito, que ha querido que el hombre y la mujer se acompañen, generen vida, porque los ha nombrado procreadores, Él que es el creador, y toda una base de ese amor de ágape, de salir. Hay más alegría en dar que en recibir, dar tiempo, dar comprensión, dar amor bonito, de ese amor que no cobra, de ese amor que no es en competencias, de ese amor que no es en vanidades o en envidias. Es lo que también va dañando inclusive las relaciones de hoy. Que hoy podamos ver este gran proyecto de Dios, esta
vocación de esta espiritualidad cristiana, Jesús viene a recordarnos la motivación más bonita que ha sido un diseño del Creador. Hombre y mujer que se complementan, que vienen a ser una sola carne, un solo proyecto de vida, una bendición grande para dos que son dos, pero se deciden caminar juntos y apoyarse en el día a día, pase lo que pase, con momentos duros, con muchos momentos de perdón, con muchos momentos de sanación en oración, pero eso se previene en dos que verdaderamente acepten a Dios y caminen con la mano de Él. Y eso no le quita dificultades, pero hay una fuerza, y es la presencia de Él que acompaña. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este día, y recordarnos hoy esta plenitud del amor, que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Te pedimos por todos los matrimonios, por todas estas generaciones de hombres y mujeres que se han comprometido en luchas, en circunstancias, los que sufren, los que se han divorciado, los que siguen ahí perseverando. Tú conoces todos los corazones. Te entregamos todos estos caminos que han emprendido hombres y mujeres, nuestros padres, abuelos, ustedes, los que están aquí en esta lección divina, todos, que Dios pueda venir y bendecir. Te lo pedimos, Señor, todos los hogares, las familias, los matrimonios. Que muchos que no aceptan el sacramento puedan conocer la grandeza de esta bendición y esta gracia que es recibir pues todo este contexto del sacramento del matrimonio. Que ya no cuentan solo con sus fuerzas, sino que te ponen a ti en el medio y puedan recibir esta bendición diaria todo, y esta fuerza del amor. Te pedimos, Señor, que podamos descubrir cada día, cada uno la vocación. Yo en esta opción también de seguimiento, los que son célibes pero no religiosos, y cada quien dentro de su proyecto de vida y la vocación pueda amarte y seguir cumpliendo tu voluntad y así alegrarse de este don de la existencia. Amén. Cuarto momento, la acción. Les propongo que hoy oremos por los matrimonios, los que están en crisis, los que están viviendo momentos difíciles, porque muchos puedan sanar, porque se puedan perdonar. Si conozco a alguien que está sufriendo por un matrimonio o alguna circunstancia, orar por él o por ella, presentar a los hijos, que son los que en últimas sufren muchas consecuencias, convertir esta acción en eso, en oración por los matrimonios. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.